¿Qué tal? Nuevamente compartiendo con ustedes el artículo de la semana. Enseguida voy a compartir un fragmento de una conferencia que he dado hace días atrás en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, en España, que denominé la persona justa en el lugar justo, en la situación justa. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este título relacionado con la orientación vocacional? Porque justamente las fallas o los aciertos en un proceso de orientación vocacional puede llevar a la falsa idea de que una persona sirve exclusivamente para una determinada actividad. En general, esto condiciona muchas veces, cuando no hay una claridad ya fuerte de lo que podríamos llamar una identidad laboral, condiciona fuertemente una elección que luego, promediando esa carrera, esa capacitación, puede generar dudas en cuanto a si efectivamente era esa la orientación que la persona quería seguir, quería elegir, o que mejor coincidía con sus propios intereses y su propio estilo de personalidad. Y aquí entra justamente un tema central, que es el tema del estilo de la personalidad, la relación entre estilo de personalidad y preferencias laborales. Bien, los invito entonces a compartir un fragmento central de esa conferencia. Veamos. Es una construcción histórica que tiene que ver con lo heredo constitucional, es decir, con lo biológico, y con las primeras experiencias durante los primeros años y con luego los años posteriores, y en teoría y en la práctica no se termina de definir sino hasta muy avanzada la adolescencia. Cada situación tiene una enorme influencia social y socioeconómica y sociopolítica, como la que lamentablemente estamos viviendo hoy, donde muchos jóvenes no pueden irse a tener su propia vida, su propia casa, su propio apartamento y demás, porque tienen que vivir con sus familias, porque, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no? Lo del paro, la economía, la crisis, etcétera, etcétera. Y eso también hace que la adolescencia se prolongue. Bueno, pues bien, entonces, cada personalidad, frente a las circunstancias cotidianas, tiene 4 maneras de responder. Cada uno de nosotros. Tratemos de pensarlo en cada uno de nosotros. Frente al estudio, a un examen, a nuestra relación con nuestros compañeros de estudio, con nuestras familias. Nuestra adaptación puede ser activa, pasiva, deficitaria o confrontativa. No voy a profundizar porque no hay tiempo, pero la adaptación activa, que es la que los psiquiatras y los psicólogos, digamos, ven como una muestra de salud mental, adaptarse activamente a las circunstancias, lo que hace es transformar la realidad. Marx decía, conocer para transformar. Debemos conocer la realidad para transformar. Por eso es importante cuando opinamos sobre política, sobre sociología, sobre el aborto, sobre lo que fuera, lo primero que tenemos que hacer es conocer el tema. Porque si no hablamos para el churrete, digamos. Entonces, conocer. ¿Conocer para qué? Para tomar una posición que es ética, que es moral, que es ideológica, si ustedes quieren, y transformarla. Bien, la adaptación pasiva, ¿qué hago? Yo me someto. Pero no tengo síntoma. Es el empleado que dice, no, Juan es un empleado perfecto. Nunca en un sí, nunca en un no. Hace todo lo que yo le pido. Ah, pero, ¿y lo conoces a Juan? ¿Sabes que...? La verdad que no sé muy bien quién es, porque habla muy poco, nunca opina, y cuando le pedimos una opinión dice, a mí me da lo mismo, señor, lo que ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Es decir, el pasivo se somete y desaparece como persona.
El deficitario hace síntoma, es la neurosis, es el síntoma, es decir, es la persona que le duele el estómago, que se enferma, que comete una serie de errores, porque hace síntomas, porque no puede adaptarse como quisiera, pero tampoco lo puede solucionar, entonces hace síntoma. El síntoma es siempre un significado de que algo está pasando, de que hay un conflicto que puede ser consciente o no, pero que no está resuelto. Y finalmente está el confrontativo, que es muchas veces la persona tóxica, que es conflictivo. Es decir, no puede adaptarse críticamente porque no puede transformar, no puede someterse, bueno, no está bueno someterse, pero digamos, no se somete, no hace síntoma y lo que es que hace, actúa. Es aquella persona que está siempre creando problemas, es que está conflictivo en todo. Y además siempre piensa que todo está hecho para joderlo. Eso no puede ser. Mira, los patrones te van a joder siempre. O el profesor es un hijo de perra porque los profesores son todos unos hijos de perra. Es decir, es aquella persona que si no tiene un conflicto constante no puede vivir. Estas son las 4 maneras que se observa, digamos, que tiene la personalidad de adaptarse. Muy bien. Ahora bien, en esas 4 maneras da como consecuencia 3 formas de comportamiento productivo dentro de un estudio o dentro de un trabajo. Estas 3 formas de comportamiento son el automatismo, el personalismo o el funcionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro personaje, por ejemplo estudiante, por ejemplo empleado, o lo que fuera, o profesor, se apodera de nosotros y nosotros como personas desaparecemos, es la telefónica que me contesta como una máquina, y yo digo, yo quiero hablar con una persona, y cuando hablo con una persona me contesta con un formulario. Digo, pero escúcheme señorita, a ver, ¿usted me entiende el problema que yo tengo? Y me contesta con un protocolo. Esto se llama automatismo de rol. Es el pasivo, la persona desaparece, hace todo lo políticamente correcto, pero no es nadie, no hay nada detrás de eso. Detrás de la máscara no hay nadie. Por supuesto que hay una persona, pero esa persona no se reconoce. El discrecionalismo es la situación contraria. Yo voy a disfrazarme de estudiante, de profesor, de político, de médico, de lo que fuera, para usarlo en mi propio beneficio. Voy a usar las organizaciones, las instituciones, las situaciones en mi propio beneficio. Hago como que vendo, hago como que curo, hago como que enseño, hago como que educo, pero en realidad todo está armado en mi propio beneficio. Es decir, perjudico a la organización y discrecionalmente, este es el concepto, discrecionalmente acomodo las piezas, porque tengo siempre una carta guardada debajo de la manga. Y finalmente, el estilo funcionalista de rol, que es donde la persona y el personaje no se anulan mutuamente, sino que se potencian. ¿Esto qué quiere decir? Que mi trabajo me enriquece como persona, y yo como persona soy capaz de enriquecer el trabajo. ¿Pero por qué? Porque estoy trabajando para quien voy a ser. Todos ustedes que están aquí están trabajando para una identidad que están construyendo. Esa identidad es el estudiante que egresó como profesional. Todos ustedes todos estamos trabajando para futuro, porque esa es la maravillosa situación del hombre, trabajar para quien va a ser. Eso se llama proyecto. ¿Saben qué quiere decir proyecto? Quiere decir arrojar hacia adelante. Si se cae el proyecto, se cae la identidad y se cae el sentido de la vida. Es la zanahoria de la vida. Esto tiene que ver entonces en la personalidad. En la personalidad se esconde la identidad de cada uno. Y les voy a contar muy rápidamente los 4 estilos de personalidad más en realidad hay 100 o 200 clasificaciones a lo largo de la historia de la personalidad, pero podríamos resumirlo en estos 4 estilos que simbolizan estas 4 aves: el águila, el búho, el pavo real y la paloma. Y fíjense que arriba dice extrovertidos, introvertidos, control y sostén. Bien,
Las personalidades que podríamos llamar águilas, el águila es una persona extrovertida, es decir, que está constantemente intentando conectarse con su mundo exterior. Y además, el objetivo de esa conexión es el control. Las personalidades tipo águilas, lo que intentan constantemente es mantener la situación bajo control. Son esos jefes que controlan absolutamente todo, que son impositivos. No hay una valoración negativa o positiva de esto, hay simplemente una evaluación de cómo son. Porque en un momento dado, la asertividad, lo impositivo puede ser útil. Cuando todo el mundo está confundido, no, a ver, vamos a hacerlo de esta manera porque esta es la situación que hay que resolver. Eso es muy útil. En otras circunstancias, cuando no hay una emergencia, no dejar hablar a una persona, o decir, se hace lo que yo digo, es negativo. Pero en una situación de crisis, como un naufragio, pongamos, tomar una decisión de manera impositiva puede salvar la vida. Los introvertidos, una personalidad típicamente introvertida es la personalidad tipo búho. Piensen en el búho. El búho es un animal misterioso que está mirando, gira la cabeza, es un animal nocturno, es un animal que no se sabe bien qué va a hacer, está siempre allí, no se lo conoce demasiado bien, pero también el búho es controlador. Son esas personalidades que en el trabajo son muy meticulosas, hablan muy poco, expresan muy poco sus sentimientos, son muy rigurosos, muy disciplinados y fundamentalmente necesitan mantener las situaciones bajo control. Pero a diferencia del águila, que el águila pretende rápidamente que los demás hagan lo que hay que hacer, lo que ella piensa que hay que hacer, el búho no toma esas medidas, sino que analiza profundamente y solo al final da su opinión. Existen las personalidades, estos son tanto el águila como el búho, fíjense, son personalidades que controlan, pero sin embargo el águila es extrovertida y el búho introvertido. Ahora pasemos a otro tipo de personalidades que no les interesa controlar, sino que lo que les interesa es ser útil a los demás. Es decir, que los necesiten, no controlar, sino que los necesiten, escuchar, estar a disposición de los otros. Es lo que se llama personalidades de sostén. Y aquí tenemos el pavo real, que es fundamentalmente extrovertido, y la paloma. La paloma es introvertida, a diferencia del pavo real, que es extrovertido, pero son esas personas que nunca piden nada para sí mismas. Son personas que están siempre dispuestas a escuchar a los demás, a ayudar, y cuando hay algún conflicto dice, ¿en qué termina la gente? Contándole todos los problemas, y esa persona escucha, trata de ayudar, pero difícilmente se exprese ella diciendo, necesito ayuda. Por lo general nunca pide ayuda. Es una persona, digamos, sufrida, comillas, que pone la espalda, se deja cargar con todo, sostiene. Bueno, estas 4 estilos de personalidades, aquellas que controlan, aquellas que sostienen, aquellos que son extrovertidos, aquellos que son introvertidos, piensen cada uno de ustedes. Por supuesto que todos tenemos un poco de cada cosa. Sí, por supuesto que sí. Pero piensen ustedes en la mayor parte de las circunstancias, sobre todo en circunstancias emocionales o situaciones puntuales, ¿con cuál de estos 4 animales, con cuál de estas 4 aves se identificarían? ¿Serían más águila, más búho, más pavo real, más paloma? Y bien, y llegamos entonces al concepto de personalidad competente. Fíjense que competencia, a diferencia de desempeño, ¿qué es la competencia? Habilidad para desempeñar alguna situación en un determinado contexto. Por ejemplo, yo necesito contratar a un empleado porque necesito manejar un programa, un un programa de ingresos y egresos en una determinada oficina. La competencia que esa persona me tendrá que demostrar es que conoce el sistema, conoce cómo manejar el software,
que tiene experiencia en este tema y demás. Esa es la competencia. Inclusive puede necesitar una titulación en algún caso. Es decir, esa es la competencia. Entonces yo digo, bueno, pues bien, ¿conoces esto? Sí. ¿Has trabajado en esto? Sí. ¿Dónde? Y yo estudié en la Facultad de Educación, etcétera, aquí está mi título. ¿Es una persona competente? Sí, lo es. Muy bien, la pongo a trabajar. Pero resulta que a los 2 o 3 días veo que esa persona, digamos, defrauda mis expectativas, no rinde, no tiene un buen desempeño. El desempeño no es lo mismo que la competencia. Si soy incompetente, es decir, no tengo la formación necesaria, es probable que tenga un bajo desempeño, por ignorancia, por falta de capacidad. Porque las organizaciones a veces confunden desempeño con competencia. Y cuando una persona está funcionando mal, dicen es un inútil, es un vago, no sirve. Nunca dicen, ¿qué pasará en el sistema de trabajo que hace que esta persona esté funcionando mal? ¿Por qué esta persona no se siente orgullosa de su trabajo? ¿Por qué no se siente orgullosa de su estudio? ¿Por qué no se identifica con la universidad o con la facultad con la que está? Y la personalidad competente, cualquiera de ellas, el águila, la paloma, el pavo real, el búho, es aquella capaz de interpretar con plasticidad una consigna y transformar la rutina en un desempeño creativo y autoeficaz. La autoeficacia es un concepto de un psicólogo estadounidense, Albert Bandura, allá por la década del 40, del 50, que dijo, no es tan importante lo que tienes, no es tan importante lo que te da natura, que obviamente que a todos nos da una inteligencia normal, digamos, sino cómo lo usas. Es más importante cómo lo usas un instrumento que el instrumento en sí mismo. Puedo tener 40 ordenadores y no saber usarlo. Si tienes un sueño, debes protegerlo. Que nadie te diga que no puedes hacer lo que tú quieres hacer.